¿Qué tal, canal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En este video hablamos de la otra técnica de integración que se llama sustituciones trigonométricas. Entonces tenemos la tabla de sustituciones trigonométricas y tenemos que tener buen conocimiento de Pitágoras para poder avanzar en este estudio. Muy bien, vamos entonces. El primero que usted denota acá, este que está acá, vea, en su momento. Entonces aquí está, mire, por ejemplo, aquí la raíz de a cuadrado menos x cuadrado, la sustitución que vamos a utilizar, x es igual a seno de la misma. ¿Por qué razón? Si pensamos a este como hipotenusa, porque prácticamente tenemos que hablar de un triángulo, aquí entiéndase que es el que está aquí, ¿ve? Aquí está, aquí lo tenemos, véalo. Entonces aquí está nuestro triángulo. En este caso se prevé solo en este caso de que a cuadrado sea, porque recuerde, pues, digamos Pitágoras, que es c cuadrado igual a cuadrado menos b cuadrado. Y si vemos y hablamos de un lado, en este caso en especial que es este sería en este caso pues lo que antepondrá a lo que es la raíz. Vea, aquí lo hago por acá si hablo de este lado, por ejemplo. Como necesitamos despegar este, entonces este pasa a restar. Mire, pasó a restar. ¿Quién es hipotenusa? Este, porque este es el teorema de Pitágoras. Entonces aquí está. Por lo tanto, en la raíz, este siempre va a ser, en este caso, la hipotenusa. Aquí ve, la hipotenusa. Aquí siempre, esta es la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. ¿De acuerdo? De acuerdo a las mismas. Entonces, este siempre será la hipotenusa. Ok, ¿qué otra cosa? Cuando, en este caso, usted se acuerda de que hay una suma, ¿se acuerda? De que hay una suma, en este caso en la misma, lo que se está calculando en la hipotenusa. No esencialmente este que sea la hipotenusa, ¿verdad? Sino que prácticamente acá, pues, me equivoqué en decirle que este es hipotenusa y no es cierto. Cuando es una suma, en este caso son los dos catetos que se suman. Aquí ve, ¿se acuerda? Entonces, aquí no hay hipotenusa. Aquí lo que se tiene que calcular es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ahí lo tiene usted. Bien, entonces, este es el cálculo de un lado y este es cuando la hipotenusa es x y un lado es a. ¿Ok? Y aquí están las identidades que vamos a utilizar para la misma y aquí está la sustitución trigonométrica y aquí está el intervalo de estudio. Vamos con un primer ejemplo para que usted tenga idea de la misma. Entonces tenemos en primer caso raíz del integral de raíz de 9 menos x cuadrado dividido x cuadrado. Como es una resta, por lógica, este que es la hipotenusa, esto que está acá, ¿eh? La hipotenusa, hipotenusa. Ok, y como este está al cuadrado, entonces este es 3, ¿no? Por lógica, uno de sus lados es x, el otro lado es esto, cabal, mire. Es por lógica hablando de un triángulo. Bien, entonces para la misma, si queremos, porque tenemos que buscar el valor de x, en este caso, x, ¿qué es? En este caso este es opuesto y si tenemos adyacente, perdón, tenemos hipotenusa. Esa relación se llama seno, que es opuesto hipotenusa. Entonces, despejando, en este caso tendríamos 3 seno del ángulo, que es x. Derivamos eso, es 3 coseno del ángulo diferencial del ángulo. Ok, venimos y sustituimos, acá ve, x cuadrado sería 3 al cuadrado 9, seno cuadrado. Aquí está, miren, lo sustituimos y aquí dice x cuadrado también. 3 al cuadrado 9, seno al cuadrado, seno cuadrado. Listo, ahí está. Entonces ahí tenemos. Tenemos acá factor común que es 9, miren, lo sacamos. Sacamos en este caso factor común y acá dejé espacio porque tenemos que devolvernos cuando ya tenemos despejado todo. Muy bien, entonces factor común, como lo denotará, 1 menos seno cuadrado. ¿Y esto qué es? Coseno, ¿verdad? Ahora bien, ¿se acuerda que dx, miren, dx, vea usted, dx, aquí está, ¿ve? 3 coseno del ángulo diferencial de ángulo, todavía sigue acá, prevalece. ¿Y a esto qué es? En este caso es lo que llamamos coseno, ¿no? Coseno cuadrado por la identidad, en este caso pitagórica. Ok, ahora bien.
Tenemos que es 9, esto dijimos que es coseno, ¿verdad? Esto que está acá, este es coseno cuadrado del ángulo. Ok, entonces ahí está. Ahora bien, para la misma, usted observa que ahora es raíz de 9 coseno cuadrado, se puede simplificar, este sería 3 y este coseno normal, como lo vemos acá, ¿ve? Y aquí quitamos la raíz, o sea, se operó 3 coseno del ángulo, 3 coseno del ángulo, 3 por 3, 9 coseno por coseno, coseno cuadrado. El 9 de acá, este ¿ve? Se cancela con este 9, ¿sí? Entonces, ahora coseno por coseno, coseno, en este caso cuadrado, ¿sí? Y el seno cuadrado queda todavía diferencial del ángulo. Ok, entonces para la misma tenemos ahí esta situación. Vea, en este caso tenemos eh, coseno sobre seno, es cotangente, ¿verdad? Cotangente cuadrado del ángulo, diferencia del ángulo. Ok, y tenemos en este caso que podemos tener una identidad más que cotangente cuadrado del ángulo es igual a cosecante cuadrado del ángulo menos 1. Ahora venimos y linealizamos, o sea, repartimos, por decirlo así. Y entonces integral de cosecante cuadrado es menos cotangente del ángulo menos integral de 1 es el ángulo. Muy bien, momento. Así quedaría en este caso, había hecho un video y justamente lo dejé así. Entonces mejor decidí en este caso borrar el video y retractarme de la misma. Mejor le enseño totalmente, si no, usted va a pensar que así se deja. No es cierto, o sea, esto solo es una primera parte. Ahora se tiene que devolver, como es una integral indefinida, se tiene que devolver a la forma algebraica. ¿Y qué es cotangente? Veamos en este caso desde nuestro triángulo. ¿Qué es cotangente? Es en este caso 1 sobre tangente, ¿verdad? Ese es cotangente. Y como tangente es en este caso opuesto sobre adyacente, entonces adyacente, en este caso este, en este caso sería cotangente, es igual al revés de la tangente. Cuando estábamos hablando de tangente, este es el que es en este caso denominador y el adyacente, este es numerador, al revés. Entonces sería adyacente 9 menos x cuadrado dividido x. Mire, ese es cotangente. Ok, entonces, y ahora, ¿cómo obtengo el ángulo? Si usted sabe de que en este caso el ángulo, este que está acá, seno del ángulo sería en este caso x cubo es igual al seno del ángulo. ¿Y por qué estoy calculando ángulo? Mire, aquí hay una de las cosas que quedó solo menos ángulo, o sea, menos teta. Entonces, ¿cómo en su forma algebraica, cómo sería? Entonces, ¿seno de qué cosa? ¿Seno de qué cosa? No es seno, sino que es seno a la menos 1, o sea, arcoseno, ¿verdad? Tendríamos que es arcoseno. Entonces, para la misma, entonces sería arcoseno, en este caso de x tercios. Bien, ahí lo tiene usted, arcoseno. Pero eso, o sea, el seno cuando pasa a ser seno a la menos 1, en este caso, no es el cosecante. No, es arcoseno. Cuando necesitamos saber el ángulo, se llama arcoseno. ¿Ok? Entonces, arcoseno de x sobre 3. Muy bien, entonces ese es, en este caso, el ángulo, el arcoseno. Muy bien. Entonces, por lo tanto, la respuesta, como a usted le dejaron esto, entonces, menos que es cotangente, ya dijimos que es la raíz cuadrada, en este caso, de la misma que es 9 menos x cuadrado dividido x menos arcoseno de x tercios, en este caso, más constante de integración. Y este es
regresarlo a su forma algebraica. Ahí está. Vamos con un segundo ejemplo entonces. Aquí está. Muy bien, tenemos la integral de lo que es en este caso 1 sobre, en este caso, x cuadrado raíz x cuadrado más 4 diferencial de x. Primer paso, identificamos la composición de funciones. Entonces es este. Ok, ¿qué es una suma? Por lo tanto, este que es la hipotenusa. Entonces, bueno, en realidad no es tan hablarlo así. O sea, todo esto es la hipotenusa, no esto, sino que todo esto es la hipotenusa, por lo tanto, aquí está, ¿sí? Porque no sabemos, obviamente, su valor. Entonces, ahí está. Entonces, este es prácticamente la hipotenusa. En cambio, aquí estuviera un número, aquí ve. Entonces, sería ese, la raíz de ese número, por ejemplo, 4, aquí sería 2, pero como tenemos la misma situación, entonces aquí justamente este prácticamente es eh, una suma, ¿verdad? Una suma, entonces, y esa suma, como lo dije anteriormente, hace ratitos, dijimos que si es una suma, estamos buscando esto. Entonces, justamente aquí está. Ahí lo tienen. Listo. Muy bien. Entonces, para la misma, vuelvo a repetir, si acá tiene un número, aquí ve, aquí tiene un número, aquí sí es un número, en este caso la hipotenusa. De lo contrario, si tenemos x, estamos buscando en este caso, x es un lado, ¿sí? Entonces, y esta expresión es la hipotenusa, aquí está. Muy bien, entonces ahí está. Esto es una cosa fea, solo tenemos por desarrollar. Tenemos opuesto, adyacente. ¿Con qué relación? Tangente. ¿Se acuerda? Tangente es adyacente. Eh, en este caso, si nos recordamos para que no nos hagamos bolas, en este caso se acuerda de lo que hablábamos del so, ca, toa, ¿verdad? Entonces, tangente es opuesto. ¿Quién es este? Adyacente, mil. Y como necesitamos valor de x, el 2 pasa a multiplicar. 2 tangente del ángulo igual a x. Derivamos x es igual a 2. Derivada tangente es secante cuadrado del ángulo diferencial del ángulo de x. Ok. Ahora bien, sustituimos. De x es 2 secante cuadrado, en este caso de la misma. Aunque podemos hacer algo muy interesante. Miren, tenemos solo uno acá. Toda esta expresión lo podemos pasar aquí arriba. ¿Ve? Ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces 2 secante cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Aquí, en este caso, ¿por qué este es x cuadrado? X cuadrado, cuadrado de 2, en este caso 4, tangente cuadrado del ángulo, raíz x cuadrado otra vez, 4 tangente cuadrado del ángulo más 4. Tenemos factor común que es 4, ¿verdad? Entonces aquí está, ¿ve? Factor común 4, tangente cuadrado más 1. Este es una identidad que es secante, véalo usted. En este caso ahí lo tiene. Mire, tangente cuadrado del ángulo más 1 es secante cuadrado del ángulo más 1. Ahí lo tiene usted. Bien, ya con ello ya cambiamos la identidad. Entonces, la raíz de 4 es 2. La raíz de secante cuadrado sobre secante. Aquí está, ¿ve? Ya aquí ya lo sacamos de la raíz. Entonces, este 2, cuando mire, como este se opera la raíz, vuelvo a repetirle y da 2 secante del ángulo. Ok, el 2 se va con el 2 y un secante se va con otro secante de acá. Por lo tanto, ya solo quedaría secante del ángulo, diferencial del ángulo sobre 4 tangente cuadrado. Ahí está, ¿ve? Y como tenemos un 4, aquí ve, entonces ese 4 es, o sea, un cuarto, el cuarto está abajo, un cuarto sale como constante. Y tenemos entonces un cuarto integral secante cuadrado, tangente cuadrado del ángulo. Ok, entonces nos recordamos, ¿verdad? Que secantes es 1 sobre coseno y en este caso 1 sobre tangente. Podríamos decir que es cotangente, ¿no? Pero también coseno cuadrado sobre seno cuadrado. Muy bien. Esto que acabamos de definir por acá, esto, ahora lo cambiamos aquí. Bien. El,
secante se transforma en 1 sobre coseno del ángulo y el tangente, aquí ve, es esto que decía yo acá. Muy bien, entonces ahora bien, para la misma, entonces vea usted, un coseno de acá cancela a uno de los cosenos de acá. Entonces quedaría coseno del ángulo sobre seno cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Ahora sustituimos normalmente, aquí ve, agarramos a u como seno del ángulo y si derivamos, diferencial de u es igual a coseno del ángulo. Y mire, cabal, aquí está, ve. Este pedazo es de u. Muy bien. Y se preguntará usted, en este caso, este es seno u cuadrado, mire. Ya es una integral inmediata, mire. Acá ve, mire. Bien, entonces ahora bien quedaría menos un cuarto. ¿Por qué? Porque vea pues, regla del producto, perdón, regla de la potencia. Mire, tenemos u a la, en este caso lo voy a hacer aquí mejor para que usted lo entienda. Tenemos que u está elevado a la menos 2. Según la regla de la potencia cuando se integra, le sumamos 1, sería menos 1 y se divide en menos 1. Porque le sumamos 1 según la regla de la potencia en integral. Por eso el menos es el que aparece acá. Aquí está, ¿ve? Porque sería aquí, ¿ve? Menos 1 y según las propiedades de, en este caso, los números negativos, este puede pasar acá, ¿verdad? Muy bien, ahí está. A la menos 1 más constante de integración. Ok, entonces, ahora bien, seguimos y restituimos seno a la menos 1, o sea, cosecante, ¿verdad? Más constante de integración. Bueno, hasta el momento solo ha quedado de la forma trigonométrica. Tenemos que devolverlo, en este caso, en su forma, por decirlo así, en su forma algebraica. Tenemos que devolver esa misma situación. ¿Y qué es cosecante? Es 1 sobre seno, ¿verdad? Sobre seno del ángulo. Y en este caso, si seno es opuesto dividido hipotenusa, entonces aquí estaría hipotenusa partido opuesto. ¿Quién es hipotenusa? La que tenía raíz, ¿verdad? ¿Se acuerda? En el triángulo que habíamos dibujado. En este caso, aquí está. Hipotenusa, partido opuesto. Muy bien. Entonces sustituimos porque tenemos que regresarlo a su forma algebraica. Muy bien. Hipotenusa, partido opuesto. Hipotenusa es, en este caso, pero como estaba multiplicado por un menos, menos. Muy bien. Cosecante, que es, en este caso, x cuadrado más 4 dividido x, ¿verdad? Cosecante, pero como tiene un 4 acá, 4x, ¿verdad? Y como solo es cosecante el ángulo, más constante de integración. Y terminamos. Menos raíz cuadrada de x cuadrado más 4 dividido 4x más constante de integración. Mire, aquí está la respuesta final. Mire, ahí está. Muy bien, ahí está. Vamos con un tercer ejemplo. En este caso, este tercer ejemplo dirá usted, híjoles, esto va a costar, pero le va a poner usted su sustitución trigonométrica. Este puede ser en este caso hipotenusa. Diría usted x es igual a 2 tangente, pero momento, si se da cuenta lo podemos resolver por sustitución simple. Entonces venimos y hacemos lo siguiente. U es x cuadrado más 4 porque está dentro de una composición de funciones. Muy bien. Entonces, derivamos. Derivada de x cuadrado es 2x. ¿Y cómo quito el 2? Un medio de ambos lados. El 2 cancela el 2. Perfecto. Entonces sacamos el 1 medio y tenemos la integral entonces de diferencial de u dividido raíz de u.
Y para la misma tenemos igual a 1/2, como raíz es u a la menos 1/2, diferencial de u, entonces es igual a digamos, por la regla de la potencia, le sumamos 1 y es 1/2. Era menos 1/2, le sumamos 1, es 1/2. Y este también va a ser el divisor por la regla de la potencia. El 2 se va con el 2. Y entonces es raíz de u más c. ¿Por qué? Porque u a la 1/2 es raíz de u más constante. ¿Y u qué es? X cuadrado más 4. Listo. Bien, ahora tenemos el cuarto ejemplo. Bien, como cuarto ejemplo tenemos la raíz de x cubo sobre, en este caso, perdón, la integral de x cubo sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 4. Integral de x cubo sobre una raíz cuadrada, diferencial de x. Primer paso, la composición de funciones, aquí está. Y como aquí es una suma, entonces, y aquí no tenemos un número, entonces este es la hipotenusa, miren. Un lado va a ser x y el otro lado va a ser 2, porque la suma del cuadrado de los dos es la hipotenusa, ¿no? Ahí está, muy bien. Ahora bien, usted sabe que en este caso solo tenemos, en su momento, solo tenemos por usar la relación entre el opuesto y adyacente. ¿Y qué relación sería? Tangente, ¿verdad? Porque tangente es igual a, en este caso, opuesto, que sería x adyacente. Entonces, 2 tangente es igual a del ángulo. Del ángulo es igual a x. Muy bien, aquí está, ¿ve? Si derivamos, diferencial de x es igual a 2 secante cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Muy bien, ya podemos en este caso venir y sustituir. Muy bien. Acá, como es x al cubo, entonces 2 al cubo, 8. Tangente al cubo, ahí está. Y de x, este que es 2 secante cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Raíz de x cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Tangente cuadrado más 4. Hay factor común, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuál es el factor común para la misma? Observe. Factor común, bueno, lo vamos a hacer aquí de moradito. En este caso tenemos 4 como factor común, tangente cuadrado del ángulo más 1. Mire, así quedaría. Y usted se acuerda de que este es una identidad que es secante cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí está bien. Mire, ahí está, para que usted lo tenga en cuenta. Entonces 4 secante cuadrado del ángulo. La raíz opera 4 sería 2. Raíz opera al cuadrado sería secante normal. Entonces aquí ya está. Raíz de 8 tangente cubo del ángulo dividido 2 secante del ángulo por 2 secante cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. El 2 se cancela con el 2 o se simplifica. Un secante simplifica el secante de acá. Quedaría 8 tangente cubo del ángulo secante del ángulo. Aquí está, ¿ve? Ok, factorizo. Primero saco la constante. Factorizo tangente y me queda 8 tangente cuadrado secante. Solo descompuse tangente porque tangente cuadrado por tangente, tangente cubo. Entonces, ahora sustituyo. U es secante del ángulo. Diferencial de u es igual a secante del ángulo, tangente del ángulo, diferencial del ángulo. La derivada de esto. Muy bien. Se preguntará, pero profesor, ¿y dónde está secante acá? De nuevo, usamos la identidad que usamos aquí, ¿ve? O sea, hacer eso, parte de la misma. Entonces, tangente cuadrado es secante cuadrado menos 1, según la identidad trigonométrica. Muy bien. Como se acuerda, que justamente en este caso secante cuadrado es igual a tangente más 1. Si necesitamos o tenemos tangente, el 1 pasa a restar y cabal da esto. La identidad que había escrito hasta ahí arriba. Muy bien. Entonces tenemos este es de u, de u secante tangente diferencial de u, de teta, perdón. Y entonces
Este sería de u, entonces 8 integral de u cuadrado porque es secante y u es secante, u cuadrado menos 1, diferencial de u. Entonces, este es una integral inmediata, ¿verdad? Entonces linealizamos, entonces un tercio de u cubo, aquí está la constante, no le hemos hecho nada, menos u, porque integral de 1, diferencial de u es u, ¿verdad? Más constante. Restituimos, entonces, ahora bien, para la misma, solo vamos a borrar esto, que está de más, ok. Entonces, 8 tercios secante cubo del ángulo menos 8 secante del ángulo más constante de integración. Momento que es secante. Muy bien. Secante en este caso es igual a 1 sobre coseno. Ok. Si coseno era, en este caso, adyacente, que es 2, sobre hipotenusa, que es la raíz, en este caso, secante es al revés. Aquí iría, en este caso, hipotenusa dividido adyacente. Y según nuestro triángulo, vamos a ir a visitarlo. Este es hipotenusa, este es adyacente. Entonces, este sobre este. Muy bien. Entonces, aquí ya lo tenemos, mire. Hipotenusa sobre adyacente. Muy bien. Y como este estaba al cubo, entonces 2 al cubo, 8. Se cancela con este 8, mire. Perfecto. Menos, aquí está el 8, secante que es raíz de x cuadrado más 4, dividido 2, más constante de integración. Ahí lo tenemos, ahí lo tiene usted. Perfecto, muy bien, ahí está. Y entonces venimos y aquí está algo feito. Entonces aquí sería x cuadrado. Muy bien. Y se preguntará, ¿y por qué? ¿Y el 8? ¿Se acuerda que este 2 al cubo es 8? Cancelaba y aquí quedaba un tercio, lo multiplicamos acá, queda sobre 3, ¿verdad? Menos 4, ¿por qué aquí 4? 8 dentro de 2 es 4 y x cuadrado más 4 a la 1 medio es igual a la raíz más constante de integración. Mire, listo. Este es su respuesta para el cuarto ejercicio. Vamos con un quinto ejercicio. Integral de raíz de x cuadrado menos 4 diferencial de x sobre x, ¿verdad? Muy bien, entonces la composición es esta. Entonces, como aquí hay una resta, como lo denotaremos, entonces es una resta, es uno de los catetos. ¿Y esto qué es? Dijimos que era la hipotenusa. A menos de que aquí sean la suma, aquí ponemos la raíz de algo, ¿verdad? Pero es una resta. Ok. Aquí está, en este caso, el opuesto adyacente. Perfecto. Muy bien, ahí lo tenemos. Todo perfecto. Muy bien. Entonces, ahora bien, una identidad que nos permita operar adyacente y lo que es hipotenusa, pero como necesitamos esto, necesitamos esta misma situación. Muy bien, entonces pensemos en coseno, por ejemplo. Coseno del ángulo es igual, en este caso, a 2 sobre, en este caso, eh, hipotenusa que es x. Híjoles, este está abajo, entonces no nos va a permitir, en este caso, jugar con la misma. Entonces podemos venir y x pasa x coseno a la misma, igual a 2 y coseno pasa a dividir. Entonces x es igual a 2, en este caso, sobre coseno del ángulo, pero no es arco coseno, no, porque no estamos averiguando el ángulo, ¿verdad? Solo estamos despejando con todo y el ángulo. ¿Y esto qué es? En este caso, este es secante. Entonces x es igual a 2 secante del ángulo. Muy bien, y si derivamos, diferencial de x es igual. Muy bien, entonces usted se acordará que es el 2, como es constante, se saca secante del ángulo, tangente del ángulo, diferencial del ángulo. Muy bien. Entonces colocamos integral y raíz de, aquí va el igual. Entonces x cuadrado dice, entonces 4 secante cuadrado
del ángulo menos, en este caso, 4. Aquí era una raíz bonita, no se hizo. Ahí está. Bien, dividido, en este caso, de la misma, sería en este caso, 2 secante del ángulo. ¿Y dx qué es? 2 secante del ángulo, tangente del ángulo, diferencial del ángulo. Listo. Bien, entonces aquí tenemos factor común que es el 4. 4 secante cuadrado del ángulo menos 1 dividido, en este caso, 2 secante del ángulo, 2 secante del ángulo, tangente del ángulo, diferencial del ángulo. Perfecto, ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí está, muy bien. Entonces podríamos decir muy bien de que, vamos a ver, este se puede cancelar con este B. Y también que este es una identidad que es, en este caso, tangente cuadrado. Entonces es igual a integral de raíz de 4 tangente cuadrado del ángulo, muy bien, por tangente del ángulo, diferencia del ángulo. ¿Se acuerda que este se canceló con este? Muy bien. Ahora se opera, en este caso, la raíz de 4, 2, raíz de tangente cuadrado solo es tangente, por lo tanto, integral de 2 tangente del ángulo, diferencial del ángulo. El 2 es constante, se saca. Entonces tenemos tangente cuadrado del ángulo, porque tangente por tangente cuadrado, diferencial del ángulo. Bien. Y me acuerdo que hay una identidad que dice tangente cuadrado del ángulo es igual a secante cuadrado menos 1. ¿Sí? Como lo habíamos hecho aquí, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Secante cuadrado menos 1. Muy bien. Igual a, en este caso, 2 integral de secante cuadrado del ángulo menos 1, diferencial del ángulo. Entonces, integral de secante, en este caso es tangente, ¿verdad? Tangente del ángulo. Integral de menos 1 es el ángulo, diferencial del ángulo. Entonces, este sería prácticamente de la fórmula, de la forma en este caso, solo que aquí el 2 multiplicaba todo esto. Ahí está. Más constante de integración. Muy bien. Entonces, solo que el de hoy ya no va. Aquí ve. Ahí está. Porque ya habíamos integrado. Entonces, sería prácticamente la misma. Ahí está la respuesta. 2 tangente del ángulo menos el ángulo más constante. Ok. Ahora, ¿qué es tangente? Tangente que es según el triángulo que habíamos visto antes. Tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, raíz de x cuadrado, solo que tangente del ángulo, ¿verdad? En este caso es raíz de x cuadrado menos 4 dividido 2, porque 2 es, en este caso, adyacente. Muy bien. Sustituimos entonces, por eso se llama sustitución trigonométrica. Entonces, 2 tangente que es raíz de x cuadrado menos 4 dividido 2. Muy bien. Menos. ¿Esto qué es? ¿Dónde lo habíamos visto? Cuando hablábamos de secante. Mire. Aquí ve. Ahí lo tenemos. Como era secante, entonces es la inversa del secante. No es, en este caso, el coseno no es la inversa. ¿Sí? Ok. En este caso es un arco. Secante, la inversa de la misma. X dentro de 2. En este caso, más constante de integración. ¿Ok?
Entonces repartimos el 2, entonces, pero cuando reparto aquí el 2 se va con el 2, entonces queda raíz de x cuadrado menos 4 menos 2 secante inversa. No es, en este caso, el 1 sobre coseno, no nada que ver con eso, ¿sí? Esto es la inversa para hallar el ángulo, ¿verdad? Es una función inversa, muy bien. Y este sería su respuesta para el ejercicio número 5. Muy bien, entonces eso sería todo por hoy y los espero para el próximo video.